Bueno, amados hermanos, hoy vamos a seguir con el estudio acerca de los atributos de Dios. Estas semanas hemos estado hablando acerca de la eternidad de Dios y la autosuficiencia de Dios. La eternidad de Dios entendimos que Él era que siempre había existido, que Él no había tenido ni un comienzo ni un fin. ¿Por qué razón Dios no tiene un comienzo ni un fin? Porque Él es eterno. La palabra eternidad quiere decir que Él existe por siempre y no hay una fecha ni un día en el cual nosotros podemos decir ahí es donde que Dios empezó a vivir. Entonces Dios es eterno. También entendimos que si Él era eterno, sus palabras también eran eternas y sus promesas iban a ser eternas para su pueblo y su relación iba a ser eterna para con nosotros. También vimos que esto nos beneficiaba porque si Dios es eterno, su reino también sería eterno y nosotros íbamos a reinar, como dice la palabra, con Cristo. También entendimos que al entender que Dios es eterno, debíamos de adorarle a Dios porque Él es digno de ser adorado. La anterior semana fue la que hablamos acerca de los dioses autosuficientes. ¿Qué significaba que Dios era autosuficiente? Que Él vive por Él mismo, o sea que Él es por Él mismo. Por eso leímos en Éxodo 3, versículo 4, no estoy seguro, que dice: yo soy el que soy, yo existo por mí mismo. También entendimos que si Dios es autoexistente, también debería de ser autosustentador, autosuficiente, independiente y libre, porque Él no dependía de nadie. También podemos ver en este estudio que Dios no dependía de nadie, pero todo depende de su bondad, todo depende de Dios. Entonces nosotros como seres humanos dependemos de nuestro Creador, nuestro amado y único Dios Jesucristo. Entonces Dios no depende de nadie para vivir o para ser feliz. Sin embargo, nosotros sí dependíamos de Dios porque nuestras vidas se encuentran en sus manos. Toda la vida del ser humano y de toda la creación está en sus manos. Vivimos por Él y por Él fuimos creados para su gloria. Ahora vamos a hablar acerca de otro atributo de Dios que es la inmutabilidad de Dios. Vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad proviene del latín que es immutabilis, que en otras palabras quiere decir que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que es fiel, que es digno de confianza. ¿Por qué? Porque siempre va a ser Él mismo. Entonces Dios es inmutable. Dios es el mismo. Dios no puede cambiar. Cuando nosotros hablamos que Él es inmutable, que Él no cambia, tenemos que entender que todo lo que hemos venido estudiando durante este tiempo, hemos estudiado que Dios era misericordioso, hemos estudiado que Dios es un Dios relacional, hemos estudiado la autosuficiencia de Dios, que Dios es eterno, que todos estos atributos de Dios no pueden cambiar, siempre van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no puede crecer o evolucionar. ¿Por qué Dios no puede crecer o evolucionar? Porque Él es perfecto. Si nosotros decimos algo puede mejorar, entonces ya no es perfecto, porque si puede mejorar, ya no es perfecto. Cuando hablamos que algo es perfecto, es porque ya no se le puede aumentar, porque ha llegado a su límite. Entonces Dios es perfecto. Algunas personas piensan que Dios ha venido cambiando en la manera que se acerca a los hombres o su manera de pensar, pero esto es completamente erróneo porque Dios no cambia, Él es inmutable por la razón que Él es perfecto. Muchas personas dicen el Dios que había en el Antiguo Testamento ha cambiado porque el Dios del Nuevo Testamento ahora es más amoroso, más cariñoso, más tierno, es mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Pero al nosotros llegar a decir estas palabras, podemos entender que estas palabras están completamente erróneas. ¿Por qué estas palabras están mal dichas?
Porque la Biblia nos enseña que Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué sabemos que es el mismo Dios? Porque Dios no cambia. Dios no puede cambiar. De la misma manera como se comportaba el Dios del Antiguo Testamento, de la misma manera se va a comportar el Dios del Nuevo Testamento, porque es el mismo, porque Dios no cambia. Por ejemplo, Dios ha dicho en sus palabras, en sus promesas, Dios ha dicho que al que se arrepiente, Dios le va a dar vida eterna. Al que se arrepiente, Dios le está ofreciendo vida eterna. ¿Eso podrá cambiar? Eso no va a cambiar. Dios dice que el pecador que se arrepiente, Dios le va a dar vida eterna siempre que ponga su fe en Cristo Jesús. Pero también Él dice que la persona que se rehúse a poner su fe en Jesucristo va a ser condenada. Esto tampoco puede cambiar. Lo que Dios dice que si se arrepiente va a ser perdonado y el que no se arrepiente va a ser condenado, eso va a ser siempre así. Eso no puede cambiar. ¿Ya? Ahí está. Vamos a seguir. Dios ha prometido muchas cosas en la Biblia. Una de ellas Él ha prometido y ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él nos va a guardar, que Él nos va a amparar. Todas estas promesas que Dios ha dado en la Biblia no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque Dios dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios ha dicho que nos va a guardar hasta el día de su venida, eso significa que Dios nos va a guardar hasta el día de su venida. Pero nosotros tenemos que perseverar en esa fe, confiando en las promesas de Dios. Confiemos en las promesas de Dios, porque la fe es la que nos va a salvar. La fe en Jesucristo es la que nos va a salvar. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos fe y creer en las promesas de Dios. Lo que la Biblia ha enseñado que es bueno, siempre va a ser bueno, y lo que la Biblia ha enseñado que es malo, siempre va a ser malo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el que da estas promesas es Dios. Entonces, si Dios ha dicho que la homosexualidad es mala, siempre va a ser mala. No hay manera que Dios diga, no, ya eso ya no es malo. Eso era malo 30 años atrás, pero ahora ya no es malo. La homosexualidad siempre va a ser mala. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo que ha dicho que Dios hoy es bueno, siempre va a ser bueno. Y lo que Dios ha dicho en la Biblia que es malo, siempre va a ser malo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Dios no cambia. Porque Dios no cambia. Él es inmutable. Esto es algo bueno para nosotros al saber que Dios no cambia. ¿Por qué es algo bueno? Porque nosotros al estudiar todo esto hemos entendido que Dios es todopoderoso. Él era todopoderoso. Si Dios era todopoderoso, Él puede llegar a ser, si él no fuera inmutable, imaginemos que un día se despierta con un pie derecho y quiere destruirnos. ¿Se dan cuenta? Sería algo para nosotros, estuviéramos asustados. Pero cuando nosotros entendemos que Él es inmutable, entendemos que Él no puede reaccionar de esa manera, sino su reacción siempre va a ser la misma. Con el que hace lo bueno, le va a dar lo bueno. Y al que hace lo malo, le va a dar lo malo. Y Dios no va a poder cambiar. O sea, Dios no puede decir a esta persona que está haciendo lo bueno, hoy le voy a maldecir. No puede hacer eso Dios, porque Él es inmutable. Entonces eso nos llena a nosotros de tranquilidad, porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo. Estos atributos nos garantizan que Él siempre va a ser el mismo, que su palabra siempre va a ser la misma, ayer, hoy
y por siempre. O sea que Él nunca va a cambiar. Él es siempre el mismo. Él no cambia. Él es el único ser digno de confianza. Si Él te ha dado una promesa, Él va a cumplir esa promesa porque Él no cambia, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, confiemos en Dios porque Él es inmutable. Ahora vamos a ver algunos nombres que se le atribuyen a Dios en las Escrituras. Cuando nosotros vemos un nombre en las Escrituras de alguna persona, siempre este nombre va a hablar acerca del carácter de esa persona. Entonces, ahora vamos a ver los nombres que se le atribuyen a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Éxodo 3, versículo 14, es un versículo que lo hemos visto durante todo este tiempo, que dice: yo soy el que soy. ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy el que soy? Está diciendo yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo no cambio. Yo siempre voy a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Dios no puede cambiar. Cuando también escuchamos que dice yo soy el que soy, también está hablando de su autoexistencia. Está diciendo yo existo por mí mismo, pero también podemos decir yo soy el que soy, porque está diciendo yo voy a ser el mismo siempre. ¿Por qué? Porque no hay nadie como yo. Yo no cambio, yo soy inmutable. Dios no solamente siempre es, sino también siempre es lo mismo. O sea que Dios nunca va a poder cambiar. Nunca vamos a ver a Dios que hace algo en contra de sus atributos. Él siempre va a ser el mismo. Ahora vamos a leer Deuteronomios 3, versículo 4, que es otro nombre que se le atribuye a Dios. Deuteronomios 32, versículo 4, dice que Jesús es la roca. Este versículo dice que Dios se le atribuye el nombre la roca. ¿Por qué se le atribuye el nombre a Dios como la roca? Ustedes han visto una roca, ¿no es cierto? Si ustedes un día deciden ir a ver una roca y ustedes dejan esa roca donde hayan encontrado y vuelven durante 10 años a volver a ver esa roca, y esa roca va a seguir siendo la misma. Esa roca no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa roca es inmutable. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos quiere decir. Yo soy inmutable. Cuando Dios dice yo soy una roca, está diciendo yo soy inmutable. Yo no cambio. Mi carácter siempre va a ser el mismo. Mis consejos siempre van a ser los mismos. Lo que yo he decidido se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo no cambio de parecer. Ahora, habiendo hablado de los nombres de Dios que hablan de su inmutabilidad, ahora vamos a ver pasajes que nos hablan un poquito más a profundidad de la inmutabilidad de Dios y cómo eso afecta a nuestra relación con Dios. ¿Ya? Entonces, Salmos capítulo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, versículo 25 al 27. Dice la Biblia: desde el principio tú fundaste la tierra. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que conocemos. Pero dice que todo lo que nosotros conocemos un día va a perecer. Un día va a perecer el cielo, el sol, todo lo que nosotros conocemos, las casas, el mundo, los árboles, los animales, todo un día va a perecer.
¿Cómo dice? Y hace una ilustración. Va a ser como la ropa cuando nosotros vamos a un centro comercial y compramos una camiseta nueva. Esta camiseta nueva nos podemos poner 1 año, 2 años, 3 años, pero va a llegar un día en que esta camiseta se va a envejecer. ¿Y a dónde va a ir? A la basura. Entonces Dios está diciendo, todo eso perece. ¿Por qué? Porque cambia. Y un día eso no va a existir, pero yo permanezco para siempre porque yo soy inmutable, porque yo siempre voy a existir. O sea, todo lo demás va a pasar, pero Dios siempre va a seguir existiendo. Por ejemplo, Dios es inmutable, ¿se dan cuenta? La naturaleza se envejece. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, somos bebés, ¿no es cierto? Y cuando nosotros crecemos un poquito, llegamos a ser niños, después somos jóvenes, después somos ya adultos, hasta que somos viejos. Nos damos cuenta que el ser humano va cambiando. ¿Se dan cuenta? Primero empezamos siendo bebés, después niños, después somos jóvenes, adultos, después ancianos, y vamos cambiando. Pero dice Dios, pero yo no cambio. Yo siempre soy el mismo. Por ejemplo, la actitud que yo tenía cuando era niño va a seguir siendo la actitud que yo voy a tener cuando sea joven. ¿Mi carácter va a ser el mismo que cuando yo era niño, ahora que soy joven? ¿O mi carácter va a seguir siendo el mismo ahora que soy joven, cuando ya sea viejo? No, porque siempre nosotros los seres humanos cambiamos, pero Dios no cambia. El carácter de Dios va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, otro ejemplo, una planta. Una planta crece, ¿no es cierto? Salen sus frutos y después se caen los frutos y se caen las hojas y se pela. Y después otra vez vuelve a hacer el mismo procedimiento. Pero constantemente la planta va cambiando hasta que un día muere. Pero cuando nosotros llegamos a Dios, podemos ver que Él siempre ha permanecido siendo el mismo, que Él no ha cambiado, que Él siempre va a ser el mismo. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Dios no cambia. Él siempre es el mismo. Nosotros cambiamos, pero Dios no puede cambiar. Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Dice Malaquías 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amados hermanos, Dios no cambia. Su misericordia siempre va a ser la misma. Su amor siempre va a ser el mismo. Su justicia, su santidad, Él no puede cambiar. Pero nosotros sí podemos cambiar. Por ejemplo, el pueblo de Israel constantemente vivía en una rebeldía en contra de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel dice que se arrepentía, Dios les perdonaba. ¿Y por qué Dios les perdonaba? Porque Él es misericordioso. Pero cuando el pueblo de Israel se volvía en su rebeldía, Dios otra vez volvía a castigar al pueblo de Israel, porque su justicia tampoco cambia. Si su misericordia no cambia, su justicia tampoco cambia, y su santidad tampoco cambia. Él siempre es el mismo. ¿Ya? Esto es bueno. ¿Saben por qué esto es bueno? Porque si Dios nos ha perdonado, si Dios ya te perdonó, eso no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, recuerden, y si Dios les ha perdonado, su perdón también va a ser eterno.
Pero si Dios les ha perdonado, Él dice que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también predestinó. Entonces Dios les va a salvar si Él les ha dado su perdón. Amén. Amén. Entonces, como Dios no cambia, sus promesas son fieles. Dios no cambia. Si Dios dijo, como en un principio les prediqué, que al que crea en Cristo Jesús y confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios levantó de los muertos, si una persona creyera sinceramente que Jesús es su Salvador, Dios le va a salvar. Porque Él ha dicho, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Él ha dicho algo, Él no puede contradecirse a Él mismo. ¿Ya? Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Cuando Dios dice que es el mismo de ayer, está hablando en un pasado, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, yo soy el mismo de ayer, está diciendo, yo soy el mismo que fue en el pasado, pero también soy el mismo de hoy en el presente, y también voy a ser el mismo en el futuro. O sea, que ustedes como me conocen ahora, siempre voy a ser el mismo. Porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Porque yo, Jehová, no cambio. Este pasaje cuando también escuchamos, cuando dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, está hablando de su deidad. Porque solo Dios es inmutable. Entonces este pasaje también nos habla de la deidad de Cristo. Dios es inmutable. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Santiago capítulo 1 versículo 17. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y he venido al mundo para que todo en el que en mí crea no permanezca en tinieblas. Él siempre va a ser la luz del mundo. Él siempre va a ser bueno. Él siempre va a buscar ser justo. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y Él no cambia. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los eclipses. Dice que ciertas veces al año, dice que el sol y la luna se interponen. Y dice que en el momento que la luna pasa, el sol deja de brillar. El momento que la luna está en ese momento. Pero Dios dice, aún eso puede cambiar. Aún el sol puede dejar de dar brillo. Pero yo voy a seguir siendo el mismo. Pero yo, Jehová, voy a ser el mismo. Todo lo bueno proviene de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que Dios dice en la Biblia que Él condena la homosexualidad. ¿Cuántos han escuchado esto en la Biblia? Dice, Dios condena la homosexualidad. ¿No es cierto? Y los cristianos y los católicos durante la época pasada, ellos decían, Dios condena la homosexualidad. Pero ahora en el siglo XXI ellos dicen, Dios ha cambiado.
Dios está a favor de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él no puede rechazar al homosexual. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Entonces, si para Dios en el pasado era la homosexualidad un pecado, ahora en este tiempo del siglo XXI también la homosexualidad va a ser un pecado. Eso siempre tiene que quedarse en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El ser humano puede cambiar. Porque lo que a mí me parece que hoy está bien, puede ser que en 10 años me parezca a mí que ahora eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos podemos cambiar, pero Dios no cambia. Y cuando nosotros entendemos esto, que el ser humano cambia, se cumple lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías capítulo 5 versículo 20, escucharán lo que dice. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz y de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El hombre puede cambiar, pero Dios no va a cambiar. Si para Dios la homosexualidad es pecado, siempre va a ser pecado, aunque el ser humano ahora diga que no es pecado. Si para Dios el aborto es pecado en el pasado, en el presente también será pecado. Si para Dios el mentir era pecado, ahora también seguirá siendo pecado. Todo lo que la Biblia ha condenado como pecado, siempre va a ser pecado. Si Dios ha dicho que la borrachera es un pecado, siempre va a ser un pecado, porque Dios no cambia. Si Dios ha dicho que la idolatría es pecado, siempre va a ser pecado, porque Dios no cambia. Esa es la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable, también su palabra va a ser inmutable. Y Él no va a cambiar de parecer. ¿Ya? Entonces, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dice la Biblia, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dice, la gloria de Israel. Miren, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nosotros como seres humanos podemos mentir. Nosotros como seres humanos podemos prometer y eso puede llegar a ser una mentira. Porque yo puedo prometer hoy algo, pero puede ser que el día de mañana no lo cumpla. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Y como ser humano me puedo equivocar. Pero si Dios ha dicho algo, Él sí lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, cuando Dios dice algo, es porque se va a cumplir. Porque su sabiduría es perfecta. Recuerden que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces cuando Dios va a hablar algo, es porque Él sabe que ese algo se va a cumplir. ¿Por qué? Entonces Dios no puede arrepentirse, porque lo que habla, sabe lo que está hablando. Si Él dice el día de mañana, Fabricio se va a morir, el día de mañana, Fabricio se tiene que morir. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Eso tenemos que entender. Si Dios dice algo, es porque ya conoce lo que va a pasar. Dios no cambia. Dios, ¿por qué Él no puede mentir primeramente? ¿Por qué Dios no puede mentir? Hablamos que Dios era perfecto. Si Dios es perfecto, no puede decir algo imperfecto, no puede mentir. También hablamos que Dios era justo y que Dios es santo
y que Dios no puede hacer lo malo. Entonces, si Dios quisiera mentir, su mismo ser le impide a él mentir. Sus atributos no le dejan mentir. Él no puede decir una mentira, por la más pequeña que sea, él no puede mentir. Él siempre va a decir la verdad y lo correcto. Y esto a nosotros nos llena de tranquilidad, porque si Dios ha dicho algo, es porque eso se va a cumplir en nuestras vidas. Podemos confiar en su palabra y en sus promesas, pero también debemos de confiar en sus advertencias. ¿Ya? Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Dice la Biblia en Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Si él dijo, ¿habrá alguien que le va a impedir hacer eso que él ha dicho? Recuerden que él es todopoderoso y no hay nadie que pueda impedir lo que él haya querido hacer, porque él es todopoderoso. Todo lo que él quiera lo va a llegar a cabo. ¿Habrá alguien más poderoso que Dios para que detenga su propósito? Claro que no. Entonces Dios está diciendo, lo que yo diga se cumplirá. ¿Ya? Eso es algo bueno y es muy bueno. Por ejemplo, nosotros en un momento de rabia, ¿no es cierto? A veces tenemos un momento de rabia y decimos, ni más vuelvo a hablar contigo, ni más me vuelvo a juntar con esa persona, ni más vuelvo a andar con él porque ese hombre es hipócrita. Y pasa una semana y seguimos andando con él, y seguimos conversando con él, y seguimos abrazados a él, y seguimos riéndonos. ¿Por qué? Porque somos hombres. Pero si Dios dice una cosa, es porque Dios lo va a cumplir. ¿Ya? Recuerden que Él conoce todo. Su preconocimiento dice lo que va a acontecer y es porque Él va a hacer que acontezca. Salmos capítulo 33, versículo 11 dice, Salmos 33, versículo 11 dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre. Lo que Dios ha destinado permanece para siempre. Dijo Jesús, dijo Dios de una promesa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, va a venir alguien de tu descendencia, y ese alguien le pisará la cabeza a la serpiente, y la serpiente le morderá en el calcañar. Todo eso se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué se cumplió? Porque lo que Dios ha dicho se tendrá que cumplir, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Si cuando Él habla porque Él sabe que eso va a acontecer. ¿Ya? Ahora, a nosotros estudiar que Dios es inmutable, o sea que Dios no cambia, pueden venir ciertas dificultades o dudas, porque hay algunos pasajes que parece que Dios se contradice a Él mismo. Entonces hay algunos pasajes que puede parecer que Dios está contradiciendo, pero Dios no se está contradiciendo, sino Dios está enseñándonos sus atributos, quién es Él. Por ejemplo, vamos a dar inicio leyendo Primera de Samuel capítulo 15 versículo 29. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 29 dice, leímos este versículo pero vamos a leerlo otra vez. Dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Entonces cuando dice Dios que Dios no puede mentir, entonces cuando Dios dice algo es porque ese algo va a acontecer, porque Él no puede arrepentirse. Entonces si Dios dice que va a hacer algo, eso algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Él no puede volver atrás. ¿Ya? Porque Él es inmutable.
Pero hay algunos pasajes en la Biblia que dice que Dios se ha arrepentido. Leímos en este pasaje que dice que Dios no es hombre para arrepentirse, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero vamos a ir a Génesis 6:6 y vamos a leer que dice que Dios se arrepintió. ¿Qué está pasando? O sea, Dios dice que es inmutable, pero aquí está demostrando lo contrario, ¿o qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a Génesis 6:6 hasta el 8. Génesis 6, versículo 6 al 8, para aclarar estas dudas que hay. Génesis 6, versículo 6 al 8 dice, escucharán, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Miren, dice Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Pero estamos diciendo que Dios no se puede arrepentir, ni Él puede mentir. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice que Dios se arrepintió, está diciendo que a Dios le dolió. ¿Qué le dolió? ¿De qué se arrepintió? Cuando Dios dice, me arrepiento, está diciendo, me arrepiento porque ustedes se han envuelto tanto en el pecado. Y recuerden que Dios es justo, ¿no es cierto? Y como Dios es justo y santo, Él no puede tolerar el pecado. Entonces cuando Dios dice, me arrepiento, está diciendo, yo no puedo estar cerca del pecado. Entonces yo tengo que destruir porque Dios es justo. ¿Se dan cuenta? Pero también podemos leer que dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Él dice, me arrepiento. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento vivía en el pecado. O sea, ese pueblo vivía deliberadamente. Entonces Dios estaba diciendo, me arrepiento. ¿Por qué? Porque Él no puede estar cerca del pecado, porque Él no tolera el pecado y nunca lo hará. Entonces, como vemos, dice que Noé halló gracia delante del Señor. Noé halló gracia delante del Señor. El Señor mandó a Noé que construya un arca, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Noé? Dice Dios, le dice, construye un arca y en este arca vas a meter a tu familia y a 2 animales, porque va a venir un diluvio y voy a acabar con todo a mi alrededor. O sea, va a acabar con todo lo que no estés dentro de esa arca. ¿Se dan cuenta? Dios había dicho que Él va a destruir, ¿no es cierto? Miren lo que dice. ¿Por qué razón? Miren lo que dice aquí, dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el versículo dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Dios dice, yo voy a destruir. ¿Y qué es lo que hizo Dios en el diluvio? Acabó cumpliendo lo que Él dijo. Él nunca se arrepintió. Él acabó cumpliendo lo que Él dijo y destruyó al pueblo que se encontraba en ese tiempo con Noé. Pero ¿por qué Dios salva a Noé y no le salvó al resto de las personas? ¿No era más importante que las otras personas? No. Simplemente dice la Biblia que Noé andaba en integridad. Noé era justo delante de los ojos de Dios. Dios hacía lo bueno delante de Dios. Noé hacía lo bueno delante de los dioses. Pero ¿por qué Noé fue salvado? ¿Acaso Noé fue salvado por su propia justicia? No, Noé no fue salvado por su justicia. Noé fue salvado por su fe. ¿Por qué Noé fue salvado por su fe? Ahora vamos a hablar de eso. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la Biblia.
En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes vivir una vida recta, una vida justa, puedes hacer lo que quieras, pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Eso es lo primero. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora, Hebreos 11, versículo 7, miren lo que dice. Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé se salvó por la fe, no por su propia justicia. Miren, dice que Dios le dijo: Noé, construye un arca. Pero dice que la Biblia nos enseña que en el tiempo de Noé todavía no había llovido. Entonces ellos dicen que todavía ni siquiera conocían el mar. Pero Dios le dice a Noé: construye un arca. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Dice que con reverencia, con temor, construyó el arca que Dios le había mandado, aunque él ni siquiera había visto lluvia. 120 años dice que Noé duró construyendo el arca. Y 120 años estuvo predicando a las personas que un juicio iba a venir, que Dios iba a mandar un diluvio. Pero durante 120 años esa generación tuvo para cambiar, pero no quisieron obedecer a Dios. Mientras Noé construye el arca, seguramente ellos venían y se reían de Noé y le decían: Noé, tú eres loco. Noé, no sabes lo que estás haciendo. ¿Para qué estás construyendo un arca si ni siquiera ha llovido, si ni siquiera hay un mar? Porque ellos todavía no conocían nada de esto, pero sin embargo dice que Noé con reverencia y con temor obedeció a Dios. Entonces Noé tuvo fe. Había que tener fe para construir una arca. Había que tener fe para estar construyendo una arca, sabiendo que él nunca había visto el agua. Pero sin embargo, él no dudó de Dios. Él no dudó de Dios. Él ha estado durante 120 años, dice, con reverencia y con temor, construyendo la arca. Él se estaba preparando. Él estaba acumulando comida, metiéndole en la arca. Él estaba viendo todo lo que va a acontecer, cómo va a aguantar ese tiempo en la arca. Él se estaba preparando. Y la Biblia nos dice a nosotros: velad y orad, porque el día ni la hora nadie lo sabe, cuando su Señor ha de venir. Velad y orad. Nosotros salimos a predicar en las calles y decimos: Jesucristo pronto viene. Arrepiéntanse porque Cristo pronto viene. Confíen en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Pero las personas que pasan a nuestro alrededor, unos escuchan, otros se ríen, otros hablan, otros nos hablan mal. Pero nosotros con reverencia seguimos predicando que Jesús pronto viene. Jesús hasta el día de hoy no ha venido, pero nosotros sabemos y estamos seguros que Él ha de venir, porque Él no cambia, porque Él no puede venir si Él no cambia. Si Dios dijo que Él ha de venir, es porque Él ha de venir. Y Dios nos está diciendo a nosotros: preparémonos, porque mi venida está pronto. Ustedes miran cómo está aconteciendo ahora en el mundo. Hay guerras, terremotos, hambres, epidemias, cambio climático. La apostasía en la iglesia ya entró. Falsos maestros, falsos cristos. Todo está en la mesa. ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida del Señor. El Señor viene por su iglesia,
pero nosotros tenemos que estar velando y preparados. Voy a terminar leyendo este pasaje y oro para que Dios nos prepare, porque el Señor está a punto de venir. Mateo capítulo 24, versículo 33, versículo 36 al 51. Mateo 24, 36 al 51, dice el Señor: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Más como en los días de Noé. Ahora estamos viviendo los tiempos de Noé, que la gente está tomando, bebiendo, estamos en medio de este virus y la gente sigue entrando a las discotecas, siguen estando en los pubs, siguen casándose, siguen fumando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen emborrachándose, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Porque sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién puede ver al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y en comenzar a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios. Hoy es el tiempo de que le busquemos con todo nuestro corazón. Oremos a Dios, leamos su palabra y pidámosle dirección y llenémonos de aceite. Llenémonos de su Santo Espíritu para estar preparados para el día de su venida. Dios nos guarde y nos proteja y nos ayude en todo momento. Recuerden, la hora y el día nadie lo sabe. Porque si nosotros supiéramos a qué hora viene Dios, estuviéramos toda la humanidad preparados. Pero dice que va a venir como un ladrón en medio de la noche, cuando menos nos esperemos. Por eso dice: velad y orad. Velad y orad. Oren, lean la Biblia y agradezcan a Dios y prepárense para el día de su venida. Porque dice la Biblia que aquel que no sea arrebatado va a sufrir la gran tribulación, el Apocalipsis. Dice que la gente correrán de norte a sur buscando a alguien que predique la palabra y no encontrarán a nadie. Me buscaréis y no me hallaréis, y en vuestro pecado moriréis.
Hoy es el día del arrepentimiento, no mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día que busquemos al Señor. No nos durmamos. Él pronto viene. Tiempos de angustia vivirá la tierra, pero nosotros estaremos gozando alegremente por cuanto como Noé oímos las advertencias de Dios, oímos sus mandamientos, oímos sus palabras. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Espíritu a las iglesias. Dios les bendiga. Amén.